La historia de Granada se puede prolongar hasta periodos más que antiguos, hasta elegir incluso si su fundación estuvo a cargo de una hija de Noé o por el contrario, de una hija de Hércules de nombre Granata. La historia, que es siempre una opción estética, asegura que hubo en Granada un importante asentamiento ibérico y también romano, algo habitual por otra parte en casi todas las ciudades del sur de la península. También confirma que jugó un papel importante en la cristianización de la península, no solo por la documentada aparición en torno al año 60 de la era de Cecilio, santo patrono de la ciudad, sino porque además en Granada, entonces Liberis, se celebró el primer concilio de la Iglesia española alrededor del año 300. Todas las fechas de la historia son importantes para una ciudad, pero en Granada, además, existe un eje claro, una fecha que la organiza como una gran bisagra temporal y da sentido aún antes y aún después. Un arabista contaba que el 2 de enero de 1492 los granadinos se acostaron en una ciudad medieval y musulmana y se levantaron en otra, cristiana y moderna. Bueno, la entrega o la pérdida de Granada fue un momento estratégico que aprovechan los reyes católicos, puesto que Boabdil, que fue el último de los sultanes, no contaba con grandes apoyos entre su población. Y esa falta de apoyo era la consecuencia de esa guerra civil que hubo unos años antes entre Boabdil y su padre. Granada estuvo en guerra civil, Boabdil gobernó en la Alhambra y su padre, que era el sultán Muley Hassan, gobernaba en Granada. Al final, una de las familias de la nobleza apoya a Boabdil en contra de su padre y el padre se marcha. Boabdil gobierna los últimos años del reino de Granada en solitario, pero gobierna una ciudad que está dividida entre los partidarios de Boabdil y los partidarios de Muley Hassan. Al final, ese momento de debilidad es el que aprovechan los reyes católicos para asediar lo que ya quedaba del reino de Granada. Los reyes católicos se instalan en el pueblo, en la Vega de Granada, fundando un campamento que dio como resultado el pueblo de Santa Fe. Ellos montaron un campamento militar y le llamaron Santa Fe porque su guerra era la de conquistar a la población para convertirla al cristianismo, para pasarlas al cristianismo y de esa manera establecer la Santa Fe católica. Y como digo, los reyes católicos acosan o asedian a Boabdil de tal manera que Boabdil termina rindiéndose y pactando una serie de condiciones para su población que los reyes católicos van a respetar en un primer momento, luego un poco más adelante no. Y Boabdil se marcha de Granada. En esa marcha se aleja Boabdil con toda su comitiva, con toda el ajuar que había en la Alhambra, porque Boabdil se llevó los enseres personales, alfombras, incluso desenterró a su antepasado y también se llevó los restos. Y hay una colina a unos 10 kilómetros de Granada en dirección a la Alpujarra, hacia el lugar donde se marchó al exilio, y ahí en esa colina es la última vez que se ve la vista de Granada y de la Alhambra. Entonces esa comitiva paró por orden de Boabdil para contemplar durante un momento por última vez Granada, y fue cuando el hombre lloró. Y me imagino que el hombre tendría ese peso de decir: me ha tocado a mí ser el último y el que entregue esta maravilla. Y entonces llora, y es cuando la tradición, la leyenda nos dice que su madre, que fue la sultana Aisha, le dijo esa frase lapidaria y tan dura que se conoce en la historia de: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. A partir de ese momento, ese punto, que es un puerto de montaña, se conoce con el nombre de Suspiro del Moro.
La rendición de Granada a los reyes católicos en el 1492 la sumerge de pronto en el mundo moderno. O fue quizás al revés, que la ciudad hizo modernos a los reyes medievales. En un principio el cambio no pretendía afectar más que a la cabeza del reino, un rey por otro rey, en ese caso una reina. Las condiciones de la rendición fueron generosas y las personas encargadas de hacerlas respetar, sobre todo el arzobispo Hernando de Talavera, intentan administrar también con generosidad un mundo que les fascina y turba al mismo tiempo. Pero, ¿cómo armonizar ese extraño mundo con el nuevo estado que se creaba en la península? La historia hizo sus planes y Felipe II, un hombre de Austria ajeno a la ciudad, remató definitivamente el sueño de Isabel de convivencia pacífica entre dos mundos que en el fondo no eran tan distintos. En el 1500 surge el primer motín en el Albaicín y no pasaron hasta que el ilustre don Juan de Austria, en 1571, acabó con los moriscos sublevados en la Alpujarra y dio muerte a su rey, a Bin Jumella o don Fernando de Valor. Cabe destacar que luego de la rendición algunos musulmanes se convirtieron al cristianismo con el fin de permanecer en Granada. Sin embargo, en el caso de los judíos la historia fue diferente. La mayoría se marchó hacia Polonia o Alemania. La historia cuenta que también hubo muchas ejecuciones de judíos que ignoraron la petición del rey de volverse cristianos. Ellos, una vez que ya han conquistado Granada, establecen un periodo de 3 meses para que la población, tanto judía como musulmana, se conviertan al cristianismo. Los judíos lo tenían claro y ellos dijeron que no, los musulmanes dijeron que sí. Y ese periodo de cristianización de la población musulmana pues duró casi un siglo, hasta que en el año 1568 había musulmanes que, a pesar de ya llevar un siglo gobernando, los cristianos todavía no se habían convertido, y fue el rey Felipe II el que lo expulsa definitivamente. Pero los judíos, como digo, ellos desde el principio dijeron que no, y los reyes católicos firmaron aquí en Granada el 31 de marzo de 1492 el decreto de expulsión de los judíos de España. Se marcharon alrededor de 400.000 del país, 20.000 de la ciudad de Granada. Es importante la explicación que hace Francisco Piñar sobre cómo estaba Al-Ándalus, esa importante denominación islámica por 800 años en la península ibérica, en la época de mayor esplendor. Los primeros musulmanes llegan en el año 711 y se extienden y ocupan prácticamente todo el país. Y se establece en muy poco tiempo el califato de Córdoba, con lo cual todas las provincias de España que estaban ocupadas por los musulmanes eran provincias dependientes de Córdoba, como Granada, por ejemplo, era una provincia dependiente de Córdoba. El gobierno central estaba en Córdoba. Cuando el reino de Córdoba desaparece es cuando Al-Ándalus queda fragmentado en reinos independientes, cada uno con un gobernante e incluso con unas leyes distintas. Ese es el periodo de los reinos de taifas. Y como dije antes, en el año 1236 es cuando se establece el último reino musulmán de la península, que fue el reino nazarí de Granada. Un reino que ocupaba toda la Andalucía oriental y que se extendía desde Cádiz hasta Almería. Por tanto, todas esas provincias que en la actualidad son independientes, durante ese periodo de sultanato nazarí eran provincias dependientes de Granada. La capital estaba aquí en Granada. Lo que pasa es que la conquista cristiana fue avanzando y el reino de Granada cada vez más iba haciéndose más pequeño, hasta que ya en el 1491, que es cuando llegaron los reyes católicos, el reino de Granada se reducía a la capital, a un poquito los pueblos de alrededor y la zona de la Alpujarra. Era ya un reino que estaba pues agonizando prácticamente. Desde la parte alta de la Alhambra se observa la majestuosidad de Granada. Los barrios de color blanco son hermosos, sobre todo el Albaicín. Cuando la conquista fue avanzando, gran parte de la población que vivía en otras partes de la península vinieron a vivir aquí.
Por eso que el barrio del Albaicín era un barrio que estaba superpoblado, hasta tal punto que se construyeron 32 mezquitas para abastecer a toda la población. Mezquitas que luego fueron convirtiéndose en iglesias, sobre todo en iglesias de estilo mudéjar, a partir de la conquista. Los cristianos no destruyeron las mezquitas, las utilizaron como iglesias. Cuando el edificio ya se deterioraba, era cuando se aprovechaba lo que se podía y se reconstruía en una iglesia. Allí se ve una iglesia con un campanario blanco, es la iglesia de San Nicolás, y delante hay una plaza que es uno de los miradores obligatorios de Granada. Hay que venir a Granada para ver la Alhambra y luego aquel mirador, porque desde allí hay una vista de la Alhambra general. Vale la pena conocer también la historia del castillo que Carlos V construyó en la zona de la Alhambra, convirtiéndose en un edificio que marcaba la presencia del cristianismo en el lugar donde hasta la partida de los árabes solo había construcciones sarracenas. Aquí estamos en un edificio que se construye en la época cristiana dentro de la Alhambra. Lo manda a construir el nieto de los Reyes Católicos, el emperador Carlos V, cuando viene a Granada a pasar la luna de miel, después de casarse en Sevilla en el año 1526 con Isabel de Portugal. El hombre queda enamorado de este lugar y decide construir un palacio al estilo cristiano para que se convierta en la residencia donde vivan los reyes cristianos. El edificio nunca fue habitado porque Felipe II, el hijo de Carlos V, decide la expulsión definitiva de los musulmanes de la península y al final, por falta de financiación, el edificio queda sin terminar y por eso es por lo que nunca fue habitado. En nuestra época, en el siglo XX prácticamente, es cuando se decide concluir la construcción de este edificio, se realizaron los tejados y el conjunto del edificio termina convirtiéndose en un espacio para museos. En la actualidad, en la primera planta, donde estaban proyectadas las habitaciones del emperador y de la emperatriz, lo que hay son museos, donde está el Museo de Bellas Artes de Granada, el Museo de la Alhambra y también la hermosura de este patio y la acústica que hay en el interior por la forma circular que tiene hace que sea uno de los escenarios principales de ese festival que se celebra todos los años en Granada, que es el Festival de Música y Danza. La parte más antigua de la Alhambra es la Alcazaba o la denominada zona militar. Allí estaba disponible todo el organismo castrense para cualquier inquietud de los reyes o sultanes de acuerdo a la época. Actualmente la parte que se encuentra en un estado de conservación, digamos, un poco más deteriorado, la parte que no ha llegado hasta nosotros. Toda esta zona era la parte de la Alhambra donde vivieron los militares, donde estaban las casas, donde vivieron los jefes militares y los barracones para la tropa. Era una parte de la Alhambra comunicada con el Albaicín a través de una torre, una de las 4 puertas originales que tenía la Alhambra, la puerta de las armas, que la vamos a ver ahora enseguida, y era una zona donde también había un gran hammam para todos estos militares y una calle principal que la vamos a ver ahora en forma de ruina igualmente. Así que esta es la zona militar, el barrio castrense, donde se conservan las ruinas de estas casas donde vivieron los militares. No es menos importante en Granada su catedral, un majestuoso edificio que también ostenta récord en tamaño e infraestructura frente a otros escenarios religiosos de Andalucía como la Catedral de Sevilla. Un edificio importante construido en el siglo XVI que fue la catedral, la capilla real y la iglesia del Sagrario. En realidad son 3 edificios que están unidos y que comparten muros. La capilla real es la capilla funeraria que mandaron construir los Reyes Católicos porque en su mente estaba el que Granada se convertiría en la capital de todos los reinos, por eso que el panteón de la familia real tenía que estar en Granada. A continuación y unido a la
la Capilla Real, se construye la catedral, un edificio de estilo renacentista estupendo, realizado por varios arquitectos, un edificio que en el interior resalta por el color blanco que tienen las paredes y en la actualidad es la segunda catedral mayor o más grande que hay en España después de Sevilla. Y la tercera iglesia sería la iglesia del Sagrario, que es la parroquia que se construye para el servicio religioso de toda la zona centro. Todo ese conjunto monumental fue construido sobre la gran mezquita Al-Jama que había en Granada. Esa parte de la ciudad era la parte musulmana, donde estaba el corazón económico, porque ahí es donde estaba el mercado de la seda, la alcaicería. También estaba la cultura, porque al lado de la gran mezquita estaba la madraza, el palacio de la madraza, que era donde se realizaban los estudios superiores, y la gran mezquita Al-Jama. Los cristianos dieron un vuelco a toda esa zona de la ciudad. Un lugar que no se debe dejar de visitar en Granada es el Zoco o el mercado de la ciudad, muy similar a estos mercaditos que abundan en los países del mundo árabe. Aquí era donde se traía la seda cruda, tal cual se producía en la comarca de la Alpujarra. Aquí también venían los mercaderes que compraban la seda, la llevaban a los telares, la tejían y la devolvían hecha tejidos. Finalmente venían estos mercaderes que venían por el Mediterráneo comprando y vendiendo productos, y aquí compraban la seda que luego la exportaban por toda Europa con el nombre de seda genovesa, aunque en realidad era la seda granadina. Este mercado fue el que hizo posible que se construyeran los palacios de la Alhambra, porque la cantidad de impuestos que aquí se pagaban dio para esa construcción, y los Reyes Católicos destinaron poco después esos impuestos para la financiación de todos los edificios cristianos que se emprendieron en Granada, formando desde hace unos 25 años con la llegada de todos los inmigrantes que han venido principalmente de Marruecos. Es un zoco donde podemos encontrar no ya esos tejidos de seda que se producía en Granada, pero sí una gran cantidad de artículos que son propios de la artesanía marroquí. Las visitas a la Alhambra deben ser bien organizadas. Solo 8.000 visitantes se aceptan por día, ni uno más ni uno menos. Cerca de 3 millones de personas la visitan cada año, siendo un lugar emblemático en el importante rubro del turismo en España. Amigos de Sucesos Internacionales, espero que esta cita con la historia del mundo islámico, del mundo judío y del mundo cristiano haya sido de su completo agrado. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1:00 p.m.